De mirar esta última lección de esta preconferencia. Ha sido realmente un honor para mí compartir estos temas con ustedes, animarles, desafiarles. Yo mismo estoy predicándome y recordando la necesidad que tenemos de cambiar. Necesitamos honrar al Señor de verdad, no solo en lo que decimos, sino en la forma en la que vivimos. Yo quiero invitarles aquí una vez más y por última vez en esta preconferencia, vayamos al Señor en oración, pidiendo su guía y su ayuda. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias. Gracias por permitirnos tomar este tiempo como lo hemos hecho el día de hoy para buscarte, para pensar en estas cosas. Señor, tenemos tanto que cambiar. Pero tú eres un Dios compasivo, rico en misericordia, que a pesar de ser como eres, inmenso, sublime, miras nuestra bajeza y nos amas. Y te pido, Señor, que animes nuestros corazones para que, lejos de sentir el rigor de la ley, al sentirlo podamos correr a esas aguas refrescantes de la gracia y recordar que tú sigues estando aquí a pesar de nosotros. Señor, sosténnos por tu gran misericordia y ayúdanos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando uno trata con las familias, y una de las cosas que tiene que ver con nuestro trabajo pastoral, también mis hermanas, seguramente aconsejando hermanas y tratando de pasar tiempo con ellos, es una de las cosas más preciosas que uno hace en la vida de la iglesia, viviendo de cerca con estas ovejas que Dios nos ha dado para cuidar, para amar, para servir. Siempre la consejería va a jugar una parte importante. Hace unos años escuché a un profesor que empezaba la clase diciendo, imagínate ese día perfecto cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Ya no hay dolor, no hay sufrimiento, las heridas del pasado ya no están allí para simplemente traerte dolores difíciles. Ya no hay nada de lo que te arrepientas. Todo ha sido eclipsado a la luz del glorioso Cristo volviendo por segunda vez. Y él decía, ese día ya no va a haber más dolor. Y ya no va a haber más necesidad de ayudarnos ni aconsejarnos. Pero luego el profesor dijo, pero no ha llegado ese día. Y por eso la consejería se vuelve un asunto tan necesario y la Biblia lo exhorta claramente. Tenemos que ayudarnos, sostenernos, aconsejarnos el uno al otro. La Biblia nos recuerda que tenemos que alentarnos el uno al otro con estas palabras. Y se vuelve un trabajo, sí, que los pastores tenemos por excelencia que llevarlo a cabo. Pero realmente es un ministerio dado a toda la iglesia, el hecho de tener que aconsejar correctamente. Y los asuntos familiares son un asunto que siempre va a traer necesidad de consejería. En esta última lección y en los minutos que nos quedan, yo quisiera compartir contigo algunos principios teológicos que deben guiar nuestra consejería al tratar con una familia o al tratar con asuntos relacionados con la piedad en una familia. Y aunque estos principios se aplican a todos los diferentes escenarios, podemos aplicarlos de manera directa a nuestra vida familiar y la necesidad que hay de las familias en nuestras iglesias. Yo quiero considerar contigo 5 principios teológicos que deben guiar nuestra consejería familiar. En primer lugar, el primer principio que vamos a analizar podríamos llamarlo las consecuencias fatales de la caída. Las consecuencias fatales de la caída. Mis hermanos, en cada consejería, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con alguien, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Por qué ese esposo no está actuando como debería actuar? ¿Por qué esa esposa actúa de esta manera incorrecta frente a su esposo? ¿Por qué los niños están actuando de esta forma rebelde? ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? Cuando uno contrasta esto con la psicología, se trata de responder que realmente eso tiene que ver con algunas cosas externas, a veces superficiales, a veces
completamente ciegas y lo que tratan de hacer es intentar descubrir por qué el hombre actúa como actúa, simplemente mirando su comportamiento exterior, pero incapaz de ver su alma. Porque lo que hace la psicología es quizás medir externamente lo que una persona hace en su comportamiento, pero no puede ver su corazón ni entender por qué el corazón actúa o se mueve de ciertas maneras. La pregunta es, ¿pero qué dice la Biblia sobre la caída y la condición actual en la que viven los hombres? Piensa, cada hermano que viene a pedir consejo para guiar a sus hijos, cada hermana que viene a pedirte consejo, cada persona involucrada en un problema familiar que estás tratando de ayudar, todos ellos están bajo una realidad que no podemos evitar: la caída y la condición del corazón del hombre después de esa caída. Y lo que la Biblia nos enseña es que el hombre fue creado recto y perfecto, con una voluntad natural y el poder para actuar por elección propia, para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Pero cuando el pecado entró en el hombre cayó de su justicia original y de su comunión con Dios. Y por el hecho de que Adán era la cabeza representativa de toda la raza humana, cuando Adán cayó, todos los hombres cayeron con él. Por causa de ese pecado, la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecados y condenados a la muerte eterna. Pero además, todas nuestras facultades fueron corrompidas por completo y por esta razón el hombre ha perdido completamente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe a su salvación. Está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado. No puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo ni prepararse para la conversión. Esa es la condición en la que el hombre está. Ahora alguien me podría decir, Pastor Jorge, muy bien, todos sabemos que esas son las consecuencias del pecado, la caída. Qué bueno que hablemos de sana doctrina. Pero yo quiero decirte algo importante. Cuando nosotros nos acercamos a la consejería, siempre traes contigo tu doctrina. Y por eso es importante tener una doctrina correcta. Porque piénsalo conmigo, ¿cuáles son las implicaciones de entender que esto fue lo que le pasó al hombre y la condición en la que ahora el hombre está? ¿Cuáles son las implicaciones en la práctica cuando estás aconsejando a alguien? Las implicaciones son que la verdadera fuente de la miseria humana es y siempre será el pecado. El pecado no tiene nada que ver con algo externo, sino que es la consecuencia de lo que el hombre es en su interior. Que los pensamientos del hombre tienden siempre a buscar el problema fuera de él, en otras personas, en las circunstancias, en las cosas que vive. Siempre va a tratar de justificarse. Lo haga consciente o inconscientemente, eso es parte de lo que el pecado hace en los hombres. También esto implica que los problemas más urgentes que traen desesperación a los hombres no son necesariamente su problema más grave. Todo hombre es pecador, está sumergido en una naturaleza pecaminosa, tiende a justificar sus acciones y a esconderse detrás de la culpa de otros. Está luchando con aspectos resultantes de la maldición, de la caída, como conductas pecaminosas, luchas en su mente, culpabilidad. Todo eso es parte de la misma miseria. Y la solución a su problema no puede ser simplemente un cambio de conducta. La necesidad que tiene es de una transformación. Yo quiero confesarles algo con mucha tristeza. Muchas veces, cuando el Señor comenzó a golpear mi alma en estas convicciones, me di cuenta cuántas veces mi oficina pastoral no tuvo nada de diferente de cualquier lugar donde esas personas podrían haber ido a buscar ayuda. Y lo que yo les di fueron consejos prácticos externos. Haz esto, trátala así y vas a ver cómo ella te va a tratar con respeto. Si tú le hablas así, ella va a cambiar. Si tú cuidas a tus hijos así, ellos van a vivir así.
y todo se trató del comportamiento externo, olvidando la verdadera raíz y el centro de todo, que es la transformación del alma, del corazón, que solamente el Evangelio lo puede hacer. Hermanos, esto nos lleva no solamente a tener una perspectiva correcta que nos va a ayudar a atender correctamente a quien necesite ser aconsejado, sino también a nosotros que somos los que aconsejamos. ¿Cuál debe ser la actitud y la disposición hacia personas que vienen cargados de estos problemas y que vienen a ti? En primer lugar, sentir compasión por todos los hombres, porque entendemos su condición, porque es igual a la nuestra. Tener hijos, tener una esposa, tener luchas con el pecado, pelear con tu propia alma, no son cosas que tienes que tratar de imaginarte cómo es. Tú sabes exactamente lo que es. Y por eso, lo primero que hago cuando tiene que haber consejería es que tenemos que ir con una actitud de compasión. Pero en segundo lugar, tenemos que atender todo tipo de consejo que se nos pida desde una perspectiva correcta de los hombres, para que eso nos libre de idealizar o nos dé un corazón capaz de amar en vez de sentirnos defraudados. Por ejemplo, al ver a un hombre luchando con su pecado y tratando de honrar a Dios, tener la certeza de que no estamos viendo a un hombre fracasando en su vida, sino a uno que está en un proceso de santificación, alguien que está luchando por tratar de ser fiel al Señor. Pero en tercer lugar, eso nos muestra que todos necesitan ser aconsejados. Piensa en esto. Cualquiera que sea el caso que tengas que tratar en la iglesia, cualquiera que sea el consejo que alguien te venga a pedir con respecto a la familia, ninguno escapa de las consecuencias fatales de la caída. Por lo tanto, tú puedes verlo y saber que aunque viene a contarte algo de su esposa, probablemente tenga una buena parte de responsabilidad lo que él no hizo por ella. No hay solamente un culpable, no hay solamente una parte que está mal. Aquí hay cosas muy complejas que necesitan la sabiduría, el discernimiento y la compasión de alguien que no es rápido para hablar. Blanco, negro, espera. La vida es más difícil que eso. La realidad de las personas luchando con el pecado y viviendo en el pecado es más difícil que simplemente tener un recetario común para cualquiera. Requiere discernimiento, pero requiere tener en la mente que hay consecuencias reales del pecado que todos los que se acercan a ti están padeciendo. Y cuando lo puedes ver de esa manera, tu corazón se inflama de compasión, pero dejas de idealizar, dejas de buscar bandos, culpable e inocente, y comienzas a mirarlo desde la perspectiva correcta. Hermanos, qué importante es partir desde este principio cuando vamos a aconsejar cualquier tipo de problema familiar que pudiera venir a nosotros. En segundo lugar, un segundo principio que tiene que estar conectado profundamente es la conexión inseparable entre el cuerpo y el alma. La conexión inseparable entre el cuerpo y el alma. Mis hermanos, tenemos que aprender a hacer una distinción entre cuerpo y alma, pero al mismo tiempo recordar que Dios las creó para permanecer juntas. Y aunque se separan en algún momento con la muerte, la forma en la que Dios creó al hombre es que formó al hombre y sopló en él aliento de vida. Y por eso el Dr. Waldron en algunas ocasiones dice que la muerte es como si el alma estuviera desnuda. Es como si habláramos de un estado antinatural. Pareciera difícil escuchar eso porque ¿qué hay más natural que la muerte? ¿Sí o no? Pero es natural desde la caída. No es como Dios nos creó. No fuimos creados para poder tener una separación entre el cuerpo y el alma. Fuimos creados para que el cuerpo y el alma permanezcan unidos. El pecado trajo esa consecuencia, pero esto que estoy diciendo, que es tan claro, tiene implicaciones directas al momento de aconsejar. Permíteme explicarlo. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuerpo y el alma? De manera general,
existen dos posturas sobre la composición del hombre, o tres, ¿verdad? Algunos dicen el hombre es una sola entidad. Otros dicen el hombre es una tricotomía y otros dicen el hombre es una dicotomía. Hoy no estamos discutiendo los argumentos, simplemente voy a compartirles lo que creo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el hombre tiene cuerpo y alma. Y eso lo afirmamos porque la palabra espíritu y alma, aunque son distintas, realmente son palabras intercambiables en la Escritura. Por ejemplo, cuando se dice que el Señor sufrió, uno dice el sufrimiento es algo que tiene que estar relacionado con el alma, pero en muchos lugares dice que se turbó en su espíritu. Entonces, alma y espíritu son dos palabras diferentes que se refieren a la misma parte, que es la parte inmaterial del hombre. Es esa parte que tiene que ver con lo que él es, a diferencia de su cuerpo, es esa parte que no podemos ver, pero que es parte de lo que él es. Así que un ser humano es cuerpo y alma, pero porque no hay una separación del alma y del espíritu en el estado intermedio, nosotros también entendemos que se está refiriendo a la misma parte. Cuando una persona muere, el cuerpo queda en la tierra, pero su alma o su espíritu, que se refiere a la misma parte, va al lugar donde va a estar esperando en ese lugar intermedio, el cielo o ese lugar de tormento. Así que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hermanos, cuando uno entiende esta distinción, esto tiene afectaciones importantes en la consejería. Porque piensa en esto. La una afecta la otra. El cuerpo afecta el alma y el alma afecta el cuerpo. Quizás el ejemplo más típico de esto es cuando David dice, mientras callé, ¿qué fue lo que pasó? Se envejecieron mis huesos. ¿Qué es lo que eso implicaba? Él estaba cargando con un pecado que no lo estaba confesando, que lo estaba guardando dentro de sí, era algo en su alma. Pero lo que él estaba guardando en su alma comenzó a afectar su cuerpo. Y entonces sus huesos se comenzaron a envejecer. Es una expresión para decir que su parte física estaba siendo afectada. El alma afecta el cuerpo, pero lo contrario también es verdad. El cuerpo también afecta el alma. Y esto es un asunto importante que tiene que ayudarnos a ser distinguido cuando nosotros tratamos con el tema de la consejería. Hermanos, hay cosas en nuestro cuerpo que no necesariamente tienen que ver con pecado, que hacen que te sientas deprimido. Hace unos meses estaba saliendo de viaje hacia un viaje que estaba haciendo a una iglesia y me llamó una persona muy amada y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Sí, cuéntame. Pastor, he pensado cosas terribles en estos días. He pensado lo peor, quiero hacer lo peor. Estaba hablando de quizás quitarse la vida. Y lo primero que le pregunté fue, ¿qué pasa? No, pastor, no hay ninguna razón, pero le dije, ok, ¿cuánto estás durmiendo? Y me dijo, no he dormido por 2 días. Y le dije, ok, entonces esto es lo que vamos a hacer. Si tú necesitas que yo me quedo ahora mismo y no hago ningún viaje. No, pastor, lo espero cuando usted regrese. Muy bien. Entonces lo que vas a hacer es, ahí al frente de tu casa, hay una farmacia que tiene melatonina en pastillitas. La vas a tomar para tratar de descansar bien. Y en 2 días que regreso vamos a hablar. Apenas aterricé lo llamé. Hola, me gustaría hablar contigo. Sí, pastor, hablemos, pero quiero decirle algo. Ya no estoy en eso. Y uno piensa, parece una cosa pequeña, pero yo mismo puedo ver cómo a veces comienzo a pensar cosas que no tengo que pensar cuando duermo poco o cuando comienzo a alimentar de una manera incorrecta. Somos seres vivos y tenemos una realidad en la que tenemos que aprender a aconsejar y a mirar que hay una unión que está conectada inseparablemente entre el cuerpo y el alma. Y cuando no tratas bien tu cuerpo, tu alma sufre. Y cuando tu alma no está bien tratada, tu cuerpo sufre. Y eso no es ni psicología, ni es la simple observación de cómo Dios nos creó.
Y por eso hay que aprender a considerar estas cosas también cuando nosotros tratamos con el corazón de las personas. ¿Cómo esto afecta a nuestra consejería? En primer lugar, porque debemos enfocarnos en el verdadero problema del hombre, que es su corazón, su pecado. Pero en segundo lugar, que no debemos dejar de considerar la posibilidad de que algunas cosas son el resultado de un cuerpo que está afectando el alma. Y esto puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo, como una depresión o como la ansiedad. Hace unos años, hermanos, era casi una mala palabra hablar de ansiedad y depresión en la iglesia. Eso lo tienen gente que no cree en el Señor. Un cristiano no se puede enfermar de esas cosas hasta que te toque a ti, o a tu esposa, o a tu suegra, o a alguien que amas. Y te das cuenta que no puedes tener una visión errónea, porque gente que ama al Señor con todo su corazón vive ese tipo de cosas también. Ahora, hay un tipo de depresión y ansiedad que es pecaminosa. Cuando alguien simplemente piensa incorrecto y no quiere arrepentirse y está viviendo de esa manera, eso es pecado y tiene que ser confrontado. Pero hay otro tipo de realidad en donde hay personas que realmente aman al Señor y no entienden qué es lo que está sucediendo. Yo tengo el privilegio de tener suegros que aman al Señor con toda su alma. Mi suegra es una de las cristianas que uno dice, así se ve una cristiana de verdad. Ella, hace unos años sufrió, todavía sufre de eso, lo ha aprendido a manejar, pero una depresión inmensa. Y una vez me contó, me dice, mijito, ¿sabe cómo yo me sentía? Una mujer que predica el evangelio, que está todo el tiempo invitando a otros, discipulando a otros. Una mujer incomparable, de esa que todo pastor quisiera tener como miembro. Y yo tengo la dicha de tenerla como suegra. Ahora, una vez me dijo, para mí se veía como si todo era tan triste, nada me daba motivo de alegría, nada. Me levantaba, no quería nada, hasta la luz del sol me daba ganas como de llorar, quería estar completamente en oscuridad. Y me dijo, hasta llegué a sentir, y me lo decía llorando, yo le decía al Señor, destrúyeme, porque si toda la eternidad voy a sentirme como me siento, yo no quiero estar en la eternidad. ¿Ustedes se imaginan a una mujer que ama al Señor hablando así? Por supuesto, cuando eso cambió y cambió su estado anímico físicamente, es algo de lo que ella miraba y decía, uno puede llegar a sentir cosas que son inexplicables. Pero ¿cómo uno podría no entender eso en la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Y a veces lo único que se decía era, estás en pecado, tú no amas lo suficientemente a Cristo. Y a veces el mejor consejo que le podemos dar a alguien es, yo te acompaño para que vayamos al doctor. Hay algo que quizás no está bien. Hay algo que quizás no está en el cuerpo bien. Vamos a buscar al Señor y vamos a honrar al Señor. Esto no se trata de que necesitemos ser salvados por medio de tomar pastillas o tomar nada de eso. Ni siquiera la ciencia puede probar las cosas que pasan con el cerebro de una persona. Pero hay una realidad que es intocable y que es algo que tiene que estar en nuestra mente. Hay una verdadera lucha. Hermanos, piensen en la familia y piensen en este contexto. Sabemos que el tema de los jovencitos cuando van creciendo y van revolucionándose en sus cuerpos y en sus mentes, pasan una etapa difícil. Sería una necedad decir, no existe esa etapa en la vida de un joven. Tú nunca tuviste hijos o nunca conociste a nadie de esa edad. Porque no es algo que le pasa a uno. Es una realidad que es parte del crecimiento. El cuerpo de las señoritas va cambiando y entonces hay días que están así, días que no quieren nada, días que el jovencito está creciendo y ya no puede controlar su carácter, y no estoy diciendo que esté bien que hablen mal, ni estoy diciendo que esté bien que tengan malas actitudes, es pecado y hay que decir eso está mal. Sin embargo, te llenas de compasión al entender que son momentos y circunstancias en las que cada uno de ellos está pasando y tenemos que aprender a guiar a los padres a saber que se necesita sabiduría en momentos así. Al mismo tiempo, eso nos ayuda a pensar con respecto al Evangelio, por ejemplo. Déjame darte un ejemplo que quizás pueda ser un poco difícil, pero quiero decírtelo con claridad.
Yo creo que es sabio no bautizar a los jovencitos hasta cierta edad donde realmente puedan probar que son verdaderos creyentes. ¿Y sabes por qué creo eso? No porque no creo que el Señor pueda salvar a los niños. Claro que lo creo. Pero creo que para ser bautizado se necesita que haya un grupo de hermanos que reconozcan el fruto de un verdadero creyente en esa persona. Y para que se reconozca ese fruto, se necesita llegar a una cierta etapa donde ellos van a tener que mostrar su lealtad al Señor. A los 11 años, no estoy diciendo que no pueda haber salvos a esa edad, claro que sí, pero a los 11 años es muy difícil saber cómo va a ser ese mismo niño cuando tenga 15 o 16. Y a veces es mejor esperar. Y cuando ese desarrollo natural sucede, uno puede ver cómo esa fidelidad y esa marca de un verdadero creyente permanece. El ser cuidadosos y cuidar su alma vale la pena en vez de simplemente anestesiarlo y que tengas un inconverso diciendo, a mí me bautizaron cuando tenía 12 y yo debo ser cristiano, aunque odie al Señor con todo su corazón. A veces es mejor demorarlo para esperar los procesos naturales del cuerpo y del alma. Hermanos, este tipo de cosas son las que nos ayudan a nosotros a pensar correctamente con respecto a cómo debe funcionar o cómo funciona el ser humano para que nosotros podamos guiar a los padres a entender correctamente cómo aconsejar y cómo guiar en esa dirección. Hay un tercer principio que quiero darte rápidamente en esta lección y eso es la centralidad indispensable de Cristo como Salvador y modelo. La centralidad indispensable de Cristo como Salvador y modelo. Cuando hablamos de esta centralidad, significa que todo consejo cristiano está verdaderamente conectado a Cristo Jesús. De hecho, si nuestro consejo no está vinculado a Cristo, no es consejería cristiana. Ahora bien, la expresión Cristo es la solución, aunque es completamente verdad, y es de lo que se trata este punto que estoy tratando de hacer aquí, no debe ser tomado de forma simplista. Cristo es la solución no significa que rechazamos la necesidad física que algunos pudieran tener. No significa una predicación escueta del Evangelio, sino la aplicación del glorioso Evangelio a la vida de las personas, de manera que, así como un rayo aclara la verdadera ubicación de las cosas en una noche de lluvia y oscuridad, así también el Evangelio muestra la verdadera condición del alma, su necesidad y a Cristo como la solución final y suprema de todo lo que necesita. Hermanos, ¿qué pasa cuando aconsejamos de una manera en la que Cristo no es indispensablemente el centro de lo que estamos aconsejando? Pasamos por alto el verdadero problema del hombre. ¿Cuál es el verdadero problema que tiene todo aquel que viene a nosotros pidiendo consejo? Su verdadero problema es la realidad de lo que los hombres viven por causa de su pecado. Permíteme ilustrarlo de esta manera. Lo mencioné hace un momento. Ante la propia percepción de los hombres, los principales problemas que tienen son no necesariamente su verdadero problema. Leí esta ilustración hace muchos años. Imagínate una niña que está jugando en el patio de su casa y de pronto, mientras salta y juega entre ramas, se cae y una de las ramas la toca y perfora una de sus venas principales y comienza a desangrarse. Ahora, ella está en el piso, la mamá pega un grito, llama a la emergencia, vienen a ayudarla y cuando se caía se clavó una espina en el dedo también. Y entonces cuando viene el doctor que le está tratando de reanimar y rápido atender, ella le dice, doctor, antes que cualquier cosa, sáqueme esta espina porque me duele muchísimo. Por supuesto, el doctor no va a prestar atención a eso, aunque se la va a tratar después, porque ella tiene un problema mayor que ese dolor que ella siente, que es lo más importante. Cuando un padre viene a pedirte consejo por sus hijos, cuando un esposo viene a pedirte consejo por su esposa, sobre todo cuando son inconversos, su verdadero problema no es la espina en el dedo. Y cuando uno aprende a verlo desde esa perspectiva, te das cuenta
que tú no puedes terminar esa reunión, no puedes terminar esa conversación sin poder tratar esa herida abierta y sangrante que necesita desesperadamente a Cristo Jesús. Les vuelvo a repetir, ¿cuántas veces la gente entró y salió escuchando un consejo práctico? Invita a cenar a tu esposa, no digas tales palabras, vístete de tal manera, como si esa fuera la solución a su verdadero problema. La gente puede cambiar el comportamiento y puede cambiar lo externo y puede sacarse la espina del dedo y morirse desangrado. Esa es la urgencia de tener que entender correctamente estos principios. Uno puede pasar toda la vida aconsejando a las personas cómo vivir mejor, pero llegará el día cuando se encuentren cara a cara con su principal problema y no va a haber manera de que puedan resolverlo sin ser castigados. El día del juicio final, todos los problemas que se experimentan en la tierra serán solamente un recuerdo insignificante ante los ojos llenos de fuego de aquel juez eterno. Pasamos por alto el verdadero propósito de la vida cuando Cristo no es el centro de nuestro consejo para la vida de las personas. Insistimos en guiar a los hombres a poner su mira y su empeño en las cosas transitorias de la vida, pero no en aquello que es eterno. Por supuesto, no estoy diciendo que los problemas que la gente tiene no son importantes. Claro que son importantes. Afirmo que los problemas de la vida, así como cada circunstancia, deben ser vistos desde la perspectiva de esta pregunta: ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Si la vida no está enfocada en Cristo, entonces cualquier propósito es insuficiente, es trivial. Y finalmente, cuando Cristo no es el centro de nuestro consejo, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón y perder la vista apropiada de la vida. Además, Cristo no solamente es la solución central del problema del hombre, sino que Él es el modelo o el estándar de lo que todos los hombres deben ser. Y esto está conectado con lo que he mencionado con respecto al propósito de la vida. No es algo que deba irse descubriendo en un sentido místico, sino el propósito de nuestra vida es ser semejantes a una persona a la que nosotros debemos imitar. Hermanos, los psicólogos no creyentes no tienen un modelo con el que contrastar a las personas que acuden a ellos. Su estándar es dinámico. No tienen un modelo que simplemente permanezca. Un profesor mostraba que hace 30 años la homosexualidad era visto como un problema mental. Y hoy es visto como una enfermedad o como alguna cosa que puede ser simplemente visto y finalmente ya no se ve ni siquiera así. Es simplemente una realidad que alguien más puede tener, una percepción. ¿Cuál es el estándar? Si esto no es 1 metro, sino que esto es 1 metro mañana y esto es 1 metro mañana, entonces, ¿cuánto es 1 metro? El estándar con el que se mide se va cambiando todo el tiempo. Por eso no tienen la forma de poder mostrar una verdad absoluta de cómo se debe conducir, o qué se debe hacer, o cuál es la forma de cuidar a los hijos. Esto pasa en los aspectos de la familia, en diferentes aspectos. Tenía hace años una tía que trajo la tecnología desde Europa del látigo de tela. Eso enseñaban los psicólogos hace, 40 años, de que con una correa de tela se decía al niño: te voy a castigar, y el hecho de verlo y enfocar el hecho de que eso era algo que... Una correa de tela, ¿cuánto te puede doler? Y entonces iba y hacía el espectáculo. Ahora verás. Y le daba con la correa de tela y él gritaba: ¡ay, mamita, no me castigues! Esa misma historia, muy triste, es la que los diferentes medios de disciplina van cambiando con los años, aún dentro de la iglesia. Estamos enfrentando un fenómeno también en estos días de la crianza respetuosa, en donde no hay que castigar físicamente, en donde no hay que hacer esto y lo otro, a pesar de que la Biblia está tan clara con respecto a ese tema. No lo hagas porque eso no es lo... Y al final, ¿quiénes son los que sufren? Aquellos a quienes los mides con un estándar diferente y terminas perdiendo de vista lo que Dios dice, que es completamente claro.
Mis hermanos, tenemos que volver hacia lo que es lo importante. Cristo Jesús es el centro y la razón de todo lo que nosotros hacemos. Si mi hijo Jorge Esteban no se parece a Cristo, no importa si es exitoso en todo lo que él haga, yo perdí de vista cuál es el modelo para su vida. Si yo no le enseño a caminar en esa dirección y que ese sea su estándar y que pueda comparar su vida con el Señor Jesucristo y con la salvación que tiene en Él, entonces no estoy haciendo mi trabajo como papá. Y es lo que tengo que hacer con todos los padres que traen el caso de sus hijos en una consejería. Tengo que volver a mirar hacia Cristo Jesús y recordarles, piensen en aquello que es en lo que tenemos que pensar. Piensen en Cristo, piensen en lo que implica el propósito de esta vida. Eso me lleva a un cuarto principio rápidamente. La complementariedad necesaria de los medios de gracia. La complementariedad necesaria de los medios de gracia. Mis hermanos, los medios de gracia son aquellos medios o elementos que el Señor nos ha dado para poder ayudarnos en este peregrinaje terrenal. El Señor no solamente nos salvó, no solamente nos dio todo lo que necesitábamos, sino que ha provisto de elementos y medios que nos ayudan a que podamos nuestra alma ser edificada mientras avanzamos en este proceso en nuestro peregrinaje terrenal. Esos medios de gracia son su palabra y la forma en la que la palabra es usada, la palabra cantada, la palabra visible, la palabra oída. La palabra es el gran medio que alimenta el alma del creyente en medio de la vida. Y esa palabra es puesta en medio del pueblo cuando nos reunimos a adorar al Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de los medios de gracia, son aquellas cosas que el Señor le ha dado a su iglesia para poder ayudarnos y crecer en la gracia que se necesita en este peregrinaje terrenal. Ahora, quiero que pienses en lo que esto implica para lo que estoy diciendo aquí. La consejería no reemplaza los medios de gracia. La consejería complementa lo que los medios de gracia hacen. Si tienes los suficientes años de pastor para haber vivido algunas de estas experiencias, sabes que a mucha gente le gusta la iglesia en su casa, pero no le gusta ir a la iglesia. Están bravos porque el pastor no ha venido a verlos, pero hace 5 meses que no se congregan. Y entonces demandan que yo necesito que me vengan a predicar, necesito que venga a visitarme, a mí nadie me visita. Y entonces a veces nosotros, tratando de ayudar a esa debilidad, vamos y estamos con ellos y pasamos horas con estas personas, pero ellos no responden a lo que tiene que ser la verdadera respuesta de un creyente. Si alguien es creyente, se va a exponer a lo que Cristo ha mandado. Hermanos, el dejar de lado los medios de gracia y tratar de reemplazarlos con la consejería es algo que no es parte de lo que el Señor nos ordena dentro de la consejería cristiana. La mejor forma de aconsejar y ayudar es dándole soluciones como esta. Hermano, ven, exponte a la palabra, siéntate a escuchar la palabra, que tu alma se regocija al escuchar de manera disciplinada lo que hay para dar, el vivir en comunión con los hermanos. ¿Qué haces cuando alguien ha caído en un pecado? ¿O qué haces cuando alguien está luchando con alguna cosa en su vida? ¿Cuál es la solución? La solución es exponerlo al lugar donde puede crecer y recibir la gracia que necesita de parte de Dios. Y esos son los medios de gracia. Estoy teniendo el privilegio de predicar en el libro del Cantar de los Cantares. Llevo ya como 2 años allí y ha sido precioso predicar y pensar, muy difícil por el tipo de literatura que es, pero muy útil. En el capítulo 3 hay una parte en donde la esposa se levanta en la noche y se da cuenta que su marido no está. Y entonces lo comienza a llamar y no responde. Ahora, según la forma en la que entendemos el Cantar de los Cantares, es una historia que no está contando la historia de Salomón, no es su biografía, porque hay cosas que no coinciden con él. Él no era pastor de ovejas, no puede ser que su esposa, la hija del faraón, salga a la ciudad de noche y sea golpeada por soldados. Eso no coincide con la realidad.
Él está contando una historia en lenguaje humano que se refiere a una historia que es un amor perfecto, no el amor imperfecto que Él entregó. El amor de Dios por su pueblo. Y entonces esa mujer simboliza a los creyentes. Los creyentes que un día se dan cuenta que su amado no está en esa cama de intimidad o de cercanía. Y entonces comienza a llamarlo y no aparece. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido en esa circunstancia? Pastor, estoy tratando de buscar al Señor, estoy pasando momentos difíciles, yo siento que Él no me escucha, siento que no está cerca de mí. A veces pasa en la vida de un creyente. La pregunta es, ¿qué haces cuando alguien necesita ayuda en algo así? Quizás una esposa que ve que su esposo no responde. O padres que están pasando momentos difíciles con sus hijos y sienten, el Señor no está con nosotros. ¿Qué es lo que deberíamos pensar con respecto a eso? Ayudarlos a pensar, haz lo que la mujer del Cantar de los Cantares hizo. ¿Y sabes lo que hizo? Salió a buscarlo en la mitad de la noche a la ciudad y lo buscó por las plazas y lo buscó por todos lados y le preguntó a los guardias de la ciudad y finalmente lo encontró y lo abrazó y se lo metió a la cámara de su madre. Uno piensa, ¿qué significa eso? Uno tiene que buscar al amado donde Él dijo que iba a estar y no tratar de encontrarlo en lo que uno cree que lo puede encontrar. Si no está en mi cama, si lo perdí de vista, si no tengo comunión con Él, lo voy a buscar donde Él dijo que iba a estar. Y entonces sale a buscarlo, no se queda quieta, lo está buscando, pero lo busca en el lugar correcto. Hermanos, esa es la actitud y hacia eso apuntamos a aquellos que vienen a nosotros. Necesito estar cerca del Señor, necesito tener comunión con Él, necesito guiar a mis hijos en la fe, me siento que estoy pasando por un momento difícil. Busca al Señor, yo estoy aquí para escucharte, pero siéntate a escuchar su gracia. Deja que te alimente su gracia. No puede alguien crecer si no obedece en lo primero que sabe que Dios le demanda. Y eso es el hecho de buscar al Señor donde Él dijo que iba a estar. Hermanos, no hay consejería cristiana, bíblica, correcta, que aparte a las personas de los medios de gracia, reemplazando eso con la consejería. La consejería complementa lo que los medios de gracia hacen. Ese es el lugar, esa es la ciudad donde el amado se mueve y donde sus almas van a encontrar el verdadero descanso que necesitan. En quinto y último lugar, quiero darte un último principio sobre la consejería para las familias y para nuestras propias vidas. Y eso es la colocación equilibrada de la gracia común. La colocación equilibrada de la gracia común. Uno tiene que hacerse una pregunta importante aquí. ¿Cuál es el rol que tiene la psicología en la consejería cristiana? ¿Hay realmente algo que podamos rescatar de la psicología o de lo que hacen los hombres? ¿Hay algo que podamos tener? ¿Qué deberíamos pensar con respecto a los medicamentos o a las psicoterapias? Y debemos responder estas preguntas de una manera apropiada a la luz de la palabra de Dios. Definitivamente es muy fácil perder el equilibrio y desviarse a conclusiones guiadas por un espíritu ciego más que por una mente informada teológicamente y por lo que nos enseña Dios en su palabra. ¿Cuáles son los extremos con respecto a este tema? Por un lado, abrazarse de las observaciones y conclusiones humanas, poniendo toda nuestra confianza en ellas, dejando de lado completamente al Señor como el centro. Ese es el primer extremo y es un extremo pecaminoso. Ese extremo básicamente dice, la verdadera consejería que necesitas es tomarte estas pastillas, ir al doctor, irte de vacaciones. Esa es la solución. Eso es un extremo. Y es un extremo pecaminoso porque pierde de vista el hecho de que el hombre está luchando con su pecado. Pero por el otro lado, ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo niega completamente cualquier observación y cualquier conclusión humana, descartando todo lo que los hombres pudieran decir. Ese es otro extremo. Yo no tengo nada que ver aquí. Yo me pongo a orar y entonces con eso se va a pasar esto que tengo en mi cuerpo. Voy a orar y voy a pedir y voy a hacer ayuno y voy a hacer tal cosa. Y a veces eso que aparentemente es fe,
se convierte en un acto de soberbia delante de los hombres, pero también de desobediencia delante de Dios. Hermanos, puede sonar muy bien cuando alguien dice, yo estoy enfermo, me dijeron que tengo tal cosa, pero yo no voy a ir al médico. Si Dios quiere que me sane, Él me va a sanar. Y uno piensa, espera un momento. Suena espiritual, pero estás quebrantando la ley de Dios. Porque el sexto mandamiento dice, no matarás, y eso implica hacer todo lo que esté a tu alcance para poder preservar tu propia vida. Y si hay sabiduría en los médicos, y si hay algo que se pueda hacer, es tu deber tener que hacerlo. Cuando no lo haces, aparentemente por fe, lo que estás haciendo es atentar contra un mandamiento que claramente ha sido dado. No estoy diciendo que siempre uno tenga que curarse o pueda curarse, pero tu conciencia no puede descansar en paz si no estás haciendo todo lo que tienes que hacer por tratar de preservar tu vida. Porque es un regalo de Dios. No es algo que nosotros decidimos simplemente cómo tratar. Así que necesitamos considerar 3 cosas sencillamente para poder encontrar un equilibrio aquí con la ayuda del Señor. La primera es tratar de entender algunas definiciones importantes. Ténganme paciencia, este es el último round, la última línea. ¡Ánimo! Les he dado mucho material el día de hoy, pero esto es importante. Algunas definiciones. La primera de esas definiciones es gracia común. ¿Qué significa gracia común? La gracia común es la gracia que Dios le da a todos los hombres, a través de la cual Él restringe el pecado del hombre, es decir, el hombre no llega a hacer todo lo malo que podría hacer, pero también les permite llegar a conclusiones a través de observaciones de la revelación de Dios. Por ejemplo, el hecho de que los hombres no vivan en toda la perversidad que se pueda. Vamos a decirlo de esta manera. Ecuador, tristemente, está entre los países más peligrosos del mundo en estos días. Nosotros perdimos la paz de nuestro pequeño país y estamos viviendo cosas difíciles. Ahora, cuando tú vas a otro país, vamos a decir, estás en este país. En este país he disfrutado de poder salir a caminar con mi familia sin tener que estar pensando que si alguien se acerca nos puede estar haciendo algo malo. Ahora, no significa que no haya maldad aquí, claro que la hay y claro que te roban también. Pero la gracia común que hay aquí permite que el hombre no sea todo lo malo que podría ser, porque hay ciertas reglas, ciertos principios, ciertas cosas que hacen que sea un poco más seguro. Esa gracia común es una gracia que no tiene que ver con la salvación, sino con la misericordia de Dios dispensada al mundo entero. Hay gracia común en los hombres que no son del Señor, pero que reciben lo que Dios les da a través de la creación. Por ejemplo, la medicina. No siempre fueron cristianos los que desarrollaron las cosas de la medicina, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que tenían esos hombres inconversos? Eran hombres que tenían gracia común. A pesar de ser pecadores, de odiar a Dios, de tener todo eso, lo que ellos pudieron observar y lo que ellos contribuyeron hizo bien a toda la observación en general, y eso es algo que se usa para el bien de la humanidad. Eso es gracia común. Ahora, gracia común es algo que nosotros tenemos que aprender a mirar y a agradecer. Un creyente es legítimo que pueda ir a hacerse un tratamiento que un inconverso desarrolló, si es un tratamiento que realmente funciona en el cuerpo. No es porque no lo hizo un cristiano, entonces no lo recibo, no, porque es la creación de Dios. Los libros que estudiamos quizás de matemáticas no son libros que los hicieron necesariamente cristianos, pero la observación que hicieron es apropiada porque es parte de la gracia común de Dios a hombres sin Dios. Eso es la medicina. Eso también puede ser aspectos como la psicología. La psicología no puede determinar cuál es el problema del hombre. No sabe porque no puede ver desde adentro. Pero hay algo que la psicología puede hacer y es medir desde afuera. Y cuando hay personas que tienen ciertos patrones repetidos, dice, esto es un cuadro que no lo tiene una persona, lo tienen 10,000. Y entonces en esa observación hay algo que se está contribuyendo que es verdadero. Y uno puede decir, esa observación es real, aunque venga de parte de inconversos. Mis hermanos, me estoy haciendo entender, ese principio es lo que llamamos gracia común. Los cristianos agradecemos al Señor por la gracia común
y aprendemos a comunicarnos con ella con sabiduría. No la afirmamos completamente porque viene de corazones sin Dios, pero aprendemos a reconocer lo que es correcto aun cuando venga de corazones sin Dios. La otra idea es revelación general o el otro concepto. La revelación general es la revelación de Dios a través de las cosas hechas. Y a través de esta revelación, el hombre puede observar, pensar, razonar y llegar a conclusiones que le permiten entender cómo funciona el mundo, aunque por causa de su pecado la conclusión final siempre es enemistad con Dios. Es impresionante. Hace unos años estaba en la República Dominicana en la casa de un pastor y me dice, va a venir un sobrino mío que trabaja haciendo los lentes de la NASA para un observatorio en alguna parte del desierto, aquí en alguna parte. Y yo, wow, me dice, sí, es de los que están especializados en eso. Y estamos entonces, llega el sobrino y comenzamos a hablar y yo comienzo a hacerle este tipo de comentarios. Qué locura esa gente que mirando las estrellas, como se pueden ver a través de esos lentes que ustedes trabajan, llega a decir que esto es producto de la casualidad. Cuando él se va, el pastor me dice, mi sobrino es ateo. Y uno piensa, wow, es la necedad en persona. Mirando eso, haciendo este trabajo, mirando lo que hay ahí arriba y simplemente diciendo polvo de estrella. Eso alguien lo puso ahí en desorden, nadie lo puso ahí, eso es desorden absoluto, pero qué bien que quedó, ¿no? Y uno piensa, wow, qué locura. Aún en la observación que hacen, pueden llegar a buenos razonamientos, pero cuando llegan al final dicen, Dios no existe. Esto fue casualidad. Pueden ver una mano robótica, como hace años se veía en una foto, y dicen, qué increíble la tecnología, cómo ha avanzado. Pero ven una mano humana en la otra foto y dicen, polvo de estrella. Y entonces uno dice, es una inconsistencia. Puedes hacer una mano robótica, pero no eres capaz de reconocer al Creador. Después de todo lo que sabes que cuesta hacer esto, y que nunca vas a poder hacer esto, aún sigues diciendo que esto es casualidad. Eso es lo que el hombre hace por causa de su pecado. Sin embargo, las observaciones que hace no siempre son incorrectas. Y cuando no son incorrectas, son útiles aún para nosotros. Ahora, una segunda cosa que quiero decirte, eso fueron las definiciones, pero ahora algunos hechos importantes. Hermanos, no tenemos tiempo para mirar esto ahora. Si alguien quiere después las notas, se las puedo compartir con mucho cariño. Pero aún la observación que hay con respecto a cómo funciona el cerebro es algo que no ha sido comprobado completamente, ni siquiera por los que están recetando medicina. Sigue siendo un misterio cómo funciona, tratan de hacerlo, pero los mismos libros prueban que realmente no se sabe exactamente de dónde proviene qué o cómo funciona qué, porque siguen tratando de mirar al hombre. Sin embargo, hay cosas que realmente nos ayudan. Cuando uno piensa en cómo el cuerpo funciona y cómo han ido desarrollando todas estas cosas, uno puede decir que ir al médico es pecado sería una locura. Así como decir que no te tomes una pastilla aquí sería una locura. Pero hay que aprender a encontrar el equilibrio correcto entre cómo muestro y glorifico al Señor y muestro que hay un único Salvador y al mismo tiempo cuidar el equilibrio con ese cuerpo. Déjame darte una última ilustración para cerrar esto que quiero decirte de la consejería. Piensa en un buzo que quiere entrar a encontrar el tesoro que está dentro de un cofre. Tiene que sumergirse un par de metros para poder llegar a ese cofre. Pero quiero que te imagines cómo puede hacerlo si afuera hay una tremenda tormenta que no le permite entrar ni ver el agua con claridad. Esta ilustración nos ayuda a pensar en lo siguiente. El verdadero problema del hombre está en el cofre de su corazón. Allí es donde está lo que el hombre es. El Señor Jesucristo dijo que los homicidios, las maldades y todas esas cosas salen del corazón del hombre. No es que se le pone al hombre, no, sale de él. Pero para poder mirar dentro de él, no puedes mirar con claridad si tienes un mar embravecido y toda una tormenta funcionando fuera
que eso lo podemos ilustrar pensando en el cuerpo humano. Sí, tú tienes un problema con tu pecado, pero si tu cuerpo está en una crisis, es imposible poder llegar a tratar tu pecado correctamente si tu cuerpo está dando todas estas formas que simplemente no permiten mirar con claridad. Hermanos, la solución no es simplemente que el cuerpo esté en paz. Cuando el cuerpo está en paz, entonces podemos entrar al corazón y mirar el verdadero problema que una persona tiene. Y eso se necesita mucha sabiduría para poder aprender a tratar estos equilibrios que no son fáciles. Por eso la gente normalmente toma los extremos. O me voy a este lado, o me voy a este lado, y no trata de usar la fuerza para poder mirar cómo encontrar un buen equilibrio entre estas cosas. Mis hermanos, todavía no ha llegado el día en el que nosotros veamos la gloria de Cristo viniendo por segunda vez y empezando el cielo nuevo y la tierra nueva en medio de nosotros, donde dice que el sufrimiento y el dolor es simplemente parte del pasado, que nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Todavía no ha llegado ese día, pero hasta que llegue ese día, las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18 sigue siendo completamente vigente. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo cual significa que seguimos teniendo la necesidad de estudiar la Escritura, de tener el corazón abierto, lleno de compasión para tratar con los demás, pero aprender a enfocarlos con estas palabras. No con mis palabras, con las palabras del Señor, mostrándoles a Cristo en el centro y que Él es realmente lo que ellos necesitan en sus familias, en sus hogares, en sus casas, en sus matrimonios. La consejería va a ser necesaria hasta el final. Por eso necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la palabra para guiar correctamente a todos los que necesiten nuestro consejo. Amén. Vamos a terminar en oración esta última lección de esta preconferencia. Amado Señor, gracias por permitirnos pensar en estas cosas. Señor, tantas cosas para analizar, pensar, entender. Nos reconocemos incapaces en nuestras fuerzas, pero corremos a tus brazos, Señor, buscando ayuda. Te pido que nos ayudes a tener una mente clara sobre estos temas, a crecer en estas cosas y ser desafiados para honrarte, Señor. Gracias por mis hermanos. Permítenos ahora tener un buen tiempo, descansar y prepararnos para la conferencia que empieza esta noche. Señor, que tú seas glorificado en todas las cosas, te lo suplico. Gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.